En la noche de Navidad, la liturgia se detiene a contemplar el segundo capítulo del Evangelio de San Lucas. En la misa de la noche, la primera mitad, y en la misa de la aurora, el resto. Y el esquema que sigue el evangelista comienza narrando la convocatoria del censo, al que debían desplazarse San José y la Virgen por ser descendientes de David. Dice el evangelista: sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Lucas, como historiador, le da mucha importancia a la ubicación cronológica de los eventos que narra y sirve para mostrar que los hechos que narra son verdaderos, históricos. Hay un comentario en España, sobre todo cuando alguien está en el lugar equivocado, como que sobra, dice algo así como: tiene más papel Pilatos en el credo, ¿no? Como diciendo, pues ¿qué hace en el credo hablar de Poncio Pilatos? Pero resulta que tiene un papel muy importante, y es saber que Cristo padeció bajo Poncio Pilato, y Poncio Pilato es un señor que está en los anales de la historia, que gobernó en un tiempo determinado. O sea, que Cristo se hizo hombre, entró en la cronología de la humanidad. Bueno, continúa San Lucas diciendo: y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. Este es un mandato que humilla a los judíos, porque era someterse a los caprichos de un emperador extranjero. En el fondo quedaba claro que estaban sometidos, que los que los mandaban eran unos paganos, y ellos eran el pueblo elegido, el pueblo de Dios. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. La providencia divina se sirvió de la autoridad imperial para que se cumplieran las profecías. Más adelante, cuando los reyes visiten a Herodes, le preguntarán dónde está el Mesías encarnado que ellos están buscando, y él acudirá a los expertos, a los académicos, diríamos hoy, a los sabios, conocedores de la Escritura, y dicen: pues la profecía dice que nace en Belén. Entonces el Señor se sirve de esas profecías, en su providencia, se sirve de esos mandatos de la autoridad imperial romana para que se cumpla la profecía del Antiguo Testamento. Y puso a la Sagrada Familia en el ambiente redentor del sufrimiento. Es fácil imaginarse cuánto padecería José al no poder ofrecerle a su esposa los medios adecuados para un alumbramiento digno. Seguramente en Nazaret tendría cosas preparadas, una habitación especial, o bueno, como una casa grande, pues las paredes tendrían alguna decoración, bueno, todo de acuerdo con la época de entonces, no tendría decoración de ahora, pero estaría todo más o menos dispuesto, como hacen unos padres enamorados, a la espera de su hijo, y más José sabiendo que era el que venía, era el Hijo de Dios. Y ver aquellos planes truncados por tener que embarcarse en ese viaje tan peligroso, tan cansón, máxime si estamos hablando del viaje de una mujer de 9 meses de embarazo. ¿Cómo sufriría la Virgen ese camino de varios días a lomo de burro? Al mismo tiempo, es fácil imaginarse que en su oración y en sus diálogos personales le ofrecerían a Dios todas esas incomodidades físicas y morales, y se unirían al sentido salvador de la misión de su Hijo. ¿Cuánto vendrá después si Dios nos está pidiendo esto, ¿no? Le agradecemos al Señor que nos pueda ayudar o que nos haga partícipes de la misión corredentora. Bueno, esa es como la primera escena, ¿no? La contextualización histórica, pero que también ayuda a mirar cómo el Señor a los que ama los une a su cruz.
Uno a veces se asusta, ¿no?, de la cruz cuesta, pero Dios cuenta con ello. Lo que le dice a Teresa, o dicen que le dice, ¿no?, así trato a los que amo. Y que Teresa le respondía, por eso tienes tan pocos, ¿no?, que te quieren en la tierra. Pero así trata a José, así trata a María, pues así nos puede tratar a nosotros cuando nos quiere acercar a su cruz salvadora. Bueno, la segunda escena que narra San Lucas es la más importante de todas, aunque lo hace de un modo muy austero. Y sucedió que mientras estaban allí, en Belén, la tierra del pan, traduce esa palabra, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Sin más detalles. Pero nos quedamos allí y nos emocionamos contemplando esa palabra de Dios, hecha carne, que se nos transmite por los evangelios. Dio a luz a su hijo primogénito. Un hijo nos ha nacido, un niño se nos ha dado. Ese es el culmen de toda la historia de la humanidad. Esa es la plenitud de los tiempos, dice la Sagrada Escritura. Pasaron siglos y siglos con los hombres esperando, con los judíos ya con la revelación de saber que ese Dios lejano al que buscaban los hombres a tientas con las religiones naturales, les hablaba, se dirigía a ellos, los escogía, los iba preparando para ir dándose cuenta que era un solo Dios, que no había muchos dioses, que ese Dios era benévolo, providente, también justiciero, y se hicieron cargo de la promesa de enviar un Mesías, un ungido, un Cristo, un Salvador, que reconciliara al pueblo con Dios, y que ese Mesías sería descendiente de David, de la casa de David, como hemos visto en la liturgia de la palabra de los últimos días del Adviento, ¿no? Cuando el Señor le dice, de hecho el sábado 24 por la mañana, ¿no?, cuando el Señor le dice, no me vas a construir tú una casa, y junta la casa con familia, diciendo la casa, pues eso terminó concretándose en que el templo lo hizo Salomón, pero Dios le dice, yo te daré, fortaleceré tu casa, estaré siempre en tu casa, en tu familia, y un retoño, tu vástago, será el que tendrá el trono sin fin. Y como no fue Salomón, los judíos siempre esperaban ese hijo de David. Por eso algunos dirán a Jesús después, como gran homenaje, Hosana al hijo de David. En ti se están cumpliendo las Escrituras, tú eres el Mesías. Dio a luz a su hijo primogénito. A pesar de la escasez de palabras, la riqueza del evento es de tal categoría que a él volvemos los cristianos de todos los tiempos, generación tras generación, y siempre encontramos allí un tesoro de inagotables riquezas. Podemos aprovechar este momento de nuestra oración para mirar al niño, mirar a Cristo, también presente en el sagrario, y hacer memoria de las Navidades que hemos vivido, cuando niños, no hace mucho tiempo tampoco, ¿no?, en el ambiente familiar, cercano, aquellos juegos infantiles, familiares, el rezo de la novena, la cercanía del misterio, que el niño al fin y al cabo es más cercano, ¿no?, ese besar al niño que quizá alguien de la parroquia pasaba por el barrio, bueno, cada uno habrá tenido sus tradiciones peculiares. Más adelante, quizá lejos de la tierra natal, con otro tipo de personas con las que coincidíamos, en otras ciudades, en otros ambientes, pero siempre con esa riqueza del misterio cristiano. Y las más recientes, con más personas nuevas añadidas al núcleo familiar, y un cariño cada vez más grande, un corazón que se va dilatando conforme el Señor agranda la familia. Y lo que hemos ido aprendiendo cada año, por no irnos muy lejos, una lectura, un predicador distinto, por ejemplo, las enseñanzas de Juan Pablo II,
las de Benedicto XVI, las de Francisco, tan distintas y al mismo tiempo tan llenas de gracia para nuestras vidas. Hoy le preguntamos al Señor, ¿qué quieres decirnos este año para estas circunstancias concretas tan especiales que estamos viviendo? ¿Qué esperas de nosotros, Dios niño, mientras nos contemplas desde el pesebre? ¿Qué nos dices con esa mirada, con esa sonrisa, con ese llanto? Miremos despacio el portal. En nuestra oración detengamos la mirada en cada personaje. Ahora lo consideraba con una niña de 3 años que estaba acompañando a una persona que iba a hablar conmigo y le mostraba el pesebre y le mostraba, y quien no veía nada, ella estaba medio oscuro, entonces le dije, pues mira al niño, mira el buey, mira la mula, mira a José. Estamos como 10 minutos para que se aprendiera los nombres de los papás y de los abuelos del niño. Y mira los 3 reyes. ¿Y cuáles son los reyes? Melchor, Gaspar, Baltasar. Pero sí, con los ojos de niño y mirando cada uno que le ofrece, a cada uno que le dice, y a mí. Y por eso edifica tanto la contemplación, por ejemplo, de la vida de los santos, cómo se conmovían ante el misterio del Dios hecho niño. Y pedirle al Espíritu Santo que nos encienda ese corazón de niños, que nos ayude a amarle como le han amado los más grandes santos de toda la tierra. Yo tengo cerca el ejemplo de San José María, por ahí en los años 30, un sacerdote joven. En la beatificación de don Álvaro del Portillo, unas monjitas muy generosamente abrieron su santuario, que habitualmente es cerrado porque ya son de clausura, y pudimos contemplar, hacer la oración ahí delante del niño de San José María, le llaman ellas. Un niño pequeñito, muy bonito, y ante el cual él rezaba con una piedad tremenda. Y ellas le tenían mucha confianza y le permitían pues que estuviera a solas. Y entonces lo tomaba en brazos y le cantaba y le bailaba y le decía frases encendidas, mi Dios, mi amor, mi único, mi todo. Y fruto de esa infancia espiritual, de esos requiebros, esas elevaciones del alma, de un alma contemplativa, de una santidad de ese calibre, es que quedó el borrador de aquel libro Santo Rosario. No es obligación uno seguir ese camino, es una posibilidad entre tantas en la vida espiritual, pero la verdad es que él también decía, tarde o temprano termina dándose cuenta que por ahí es. Pero bueno, con libertad, y el que no lo quiera no lo hace, pero hacerse niño. Entre niños, qué fácil es hacerse amigos. Ahí no cuenta la diferencia social, el color de la piel, no, somos niños, ¿no? Y simplemente ven y vamos, ¿no? Vamos a jugar, y toma y comparte uno sus juguetes. Pues hacer así con el niño, ¿no? Hay un villancico peruano que es muy tierno también como por pues ahí se nota que es un alma muy, muy infantil la que le dice, niño Manuelito, mi niño Manuel, mi niño Jesús, ¿no? Y entonces hay un momento que dice, me quitaré el zapato para ponértelo en el pie. Y dice, bueno, tiene que ser uno muy infantil para escribir esas cosas y para cantarlas, pero es que es el espíritu de la Navidad, ¿no? Pues tratar de amar al niño como lo han amado los grandes santos. San Francisco de Asís, que es el que con ese amor tan grande se inventó la costumbre de reconstruir el pesebre. Y el que lo narra cuenta que se relamía los labios al pronunciar el nombre Jesús, ¿no? Como de el amor que le tenía a Jesucristo encarnado. Bueno, cada uno puede ir mirando maneras distintas, pero sí, aprovechar el misterio de la Navidad para decir, Señor, quiero enamorarme de ti. Quiero amarte como te amaba la Virgen. Quiero amarte como te amaba José. ¿Qué quieres, Señor, decirme? ¿Qué esperas de mí? Bueno, el amor, nos puede ir diciendo, un amor cada vez más limpio, con esa ingenuidad del niño que no guarda remordimientos, que no se enrevesa por dentro, que dice las cosas con toda sencillez, que pide perdón, que llora, que ríe, que juega. Miremos despacio el portal. Y nos faltarán los días para aprender lecciones de esa cátedra que es la choza que contiene el Verbo encarnado. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre
porque no había sitio para ellos en la posada. Los pañales hablan del amor de María, el pesebre de la humildad. Hay pesebres muy ricos, como algunos que he visto por aquí, ¿no? Elegantes, tradicionales, hermosos, artísticos, porque muestran el cariño de la gente que dedica lo mejor a Dios. Pero el pesebre es pobre, una choza. Y ahí es donde quiso nacer Dios, en el comedero de unos animales, pues que probablemente lo habrán dignificado, lo habrán limpiado un poquito con pajas para calentar también aquello, para facilitar el sitio para el niño, esos pesebres, esos pañales que la Virgen habrá transportado desde Nazaret. El pesebre habla, los pañales hablan del amor de María, el pesebre habla de la humildad de Jesús, que es, entre tantas cosas que uno podría considerar, me pareció que podía ser una virtud en la que podíamos centrarnos en este rato de meditación que nos queda, en la segunda mitad. Humildad que parece oponerse a primera vista con la siguiente escena del relato de San Lucas. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Es bonito pensar que los primeros testigos del mayor acontecimiento de la historia, aparte de María y de José, obviamente, no son ningunos aristócratas, ni los funcionarios reales, ni los famosos del mundo, sino unos pobres pastores, que eran gente quizá mal vista, ¿no? Porque están nada metidos en el bosque, huelen maluco, no se han bañado, les ha tocado sol, lluvia, trabajan por la noche y precisamente en medio de su labor abnegada reciben una visita celestial. Este año me impresionó el pesebre de San Pedro, siempre es muy bonito, es una catequesis, está hecho de acuerdo con la espiritualidad del Papa Francisco, y entonces han puesto, por ejemplo, una nave, una barquita, como de los refugiados, como un homenaje a esa intención del Papa de la justicia con aquellas pobres personas que tienen que huir de su país y cruzar el Mediterráneo para ver si encuentran futuro para su familia. Entonces ahí la pusieron en el pesebre también, la barquita con los refugiados. Pero al lado derecho, bueno, ponen en el centro pues el pesebre, la Sagrada Familia, al lado derecho ponen pastores. Y en una carreta aparece un pastor dormido, echándose la siesta ahí, ¿no? Pero desparratado totalmente. Y uno dice, ¿qué hace este pastor en pleno San Pedro, ¿no? en el pesebre del Papa? Y uno puede decir, bueno, de pronto ese soy yo, ¿no? Porque es también darse cuenta que delante de Dios, cuando están los pastores trabajando, no falta el que no se da cuenta, el que no se entera. Pero bueno, la mayoría de los pastores sí se enteraron y estaban trabajando. A esos, a los pobres, a los trabajadores, a los abnegados, a los humildes, es a los que el Señor se les aparece, pues a los que les envía sus ángeles. De repente un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los envolvió de claridad. ¿Te imaginas cómo era esa escena? Una claridad luminosa, una visión celestial, un aroma, pues uno se imagina las flores más hermosas, más olorosas. ¿Cómo será el aroma celestial, ¿no? El olor del cielo y el gusto de aquella visión, la hermosura de aquel ángel, el sonido musical de aquellas palabras. La gloria del Señor los envolvió de claridad, dice el Evangelio. La gloria del Señor. O sea, es como el cielo, es como estar en el cielo, en medio de los ángeles. Tan fuerte es aquello, la grandeza de esa revelación, aquella luz divina que envolvía todo el ambiente, que se llenaron de gran temor. Es lo que pasa siempre en la Escritura ante las manifestaciones de parte de Dios. Hasta la misma Virgen se turbó grandemente cuando la anunciación del ángel Gabriel. Siempre tiene que aparecer la tranquilidad divina, el no temas, como en el caso de los pastores. El ángel les dijo, no temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Esa palabra fuerte,
continúa sonando a través de la historia, y por eso en todos los pesebres suelen poner un angelito con aquella cartela del Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria a Dios en las alturas, como veremos enseguida. Hoy os anuncio una gran alegría. Esta es la mejor noticia de toda la historia, el evangelio de la alegría. El cristianismo es anuncio de gozo, de alegría. Es la primera palabra de parte de Dios en la Escritura, cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le anuncia, ¿no? Entonces, traigo una buena noticia. Alégrate, alégrate. Jaire, le dice el ángel, alégrate. La primera palabra de parte de Dios. Y la última también será de alegría. Alegraos, no está aquí, ha resucitado. El cristianismo es un anuncio de gozo, un anuncio de felicidad. La atracción al cristianismo no se hace como por fuerza, ni siquiera retórica, sino por la atracción del gozo de Dios. Y por eso el Papa Francisco le gusta tanto usar la palabra alegría, tanto que acaba de salir un libro que llama así, El Papa de la Alegría, el Evangelio de la Alegría, la alegría del amor, y así por el estilo, ¿no? Va hablando siempre de la alegría. Os anuncio una gran alegría. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, es el Mesías, el Señor. Y entonces en la primera lectura escuchamos esas promesas de Isaías, y en el Salmo lo utilizamos como la respuesta a aquellas oraciones. La Iglesia lo repite una y otra vez como para que no se nos vaya a olvidar. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, es el Mesías, el Salvador. Por eso el mundo entero celebra esta solemnidad con mayor o menor conciencia, pero siempre con la idea de que en medio de las dificultades del mundo hay un Dios que garantiza la victoria final del bien. Que precisamente para eso se hizo hombre, para encontrar sentido al sufrimiento y para darle valor redentor a nuestras contradicciones, a las dificultades, a la enfermedad, al dolor, a la pobreza, a la injusticia. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El Papa Francisco se detenía a contemplar esa señal para la humanidad de siempre. La simplicidad frágil, la mansedumbre, el tierno afecto. Y aquí es donde viene una aparente contradicción, y es que esa humildad de Dios hecho hombre, ha bajado a un pesebre, nacido en un comedero de animales, porque no había lugar para ellos en el mesón, envuelto en unos simples pañales, es humilde. Pero por otro lado, hay una manifestación gloriosa, con todo boato. De pronto en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial, no uno, ni dos, ni tres ángeles, una legión. Dicen que en el ejército romano una legión estaba compuesta por 4.000, 5.000 soldados. Imagina 4.000 o 5.000 ángeles entonando un canto. ¿Cómo sería aquel coro? Ni los coros de ustedes que cantan tan bonito sonaría, ¿no? Imaginémonos la explosión de júbilo que significaría el canto de miles de ángeles. Apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Ese es el angelito con el gloria que aparece en tantos pesebres. Por eso es tan bonito que los pesebres estén decorados con muchos ángeles, porque nos muestran esa realidad de la presencia de Dios en medio de nuestra vida. Y esos son los dos polos casi opuestos de los que hablábamos al comienzo. De una parte, la humildad del niño recostado en un pesebre, y por otro, la grandeza de un cortejo celestial. ¿Cómo se relacionan? ¿Cuál es el enlace entre la humildad del pesebre y la paz que anuncian los ángeles en su canto? Paz a los hombres de buena voluntad en la tierra. Podemos servirnos para nuestro diálogo con el Señor de la homilía que pronunció un día como hoy San José María, que la recomiendo grandemente para este tiempo. El triunfo de Cristo en la humildad. Ya el título nos ayuda, ¿no? Nos da una pista cuál es la virtud clave de la Navidad, la virtud de la humildad. Es como la virtud de Dios. Desde luego es la caridad, hay todo un estudio del tema de la caridad y la humildad, pero es como si la humildad le abriera paso, la humildad
fuera como el trono en que se sienta la caridad. Una manera de mostrar gráficamente cómo ese papel. La humildad es el alma de todas las virtudes. Así como sin caridad no hay virtud, tampoco sin humildad. Y Jesús nos invita a acompañarlo en esa misión redentora, a unirnos a su sacrificio por la humanidad. ¿Y cómo Él lo hace? ¿Cuál es el camino que nos indica? La humildad. San José María dice en esa homilía, la eficacia redentora de nuestras vidas, para eso nacimos, ¿no? Para eso estamos aquí, para corredimir con Cristo, para gastar nuestra vida en la misión maravillosa de la corredención. ¿Y cómo se actúa esa corredención, ese sueño que siempre hemos tenido? El camino, la eficacia redentora de nuestras vidas, solo puede actuarse con la humildad. ¿Quieres mirar? Mira el pesebre y ahí te das cuenta. Qué buena lección. Contemplemos al niño, doctor y maestro, que nos enseña desde el pesebre, y pidámosle que nos dé cátedra, que nos muestre el camino de la humildad. San Agustín dice, la morada de la caridad es la humildad. Yo ahorita decía la silla, ¿no? La casa de la caridad es la humildad. Siempre me acuerdo, es como una especie de chiste, pues, de una crítica que hacía para un francés del siglo XIX de unas monjas. Decía, castas como ángeles y soberbias como demonios. Claro, o sea, de nada sirve la castidad, ¿no? Pues la casa de la caridad es la humildad. La casa de todas las virtudes es la humildad. Y en otro lugar escribe, ¿quieres construir un edificio que llegue hasta el cielo? Piensa primero en poner el fundamento de la humildad. Cuanto mayor sea la mole que hay que levantar, la santidad, la corredención de la humanidad entera, cuanto mayor sea la altura del edificio, tanto más hondo hay que cavar el cimiento. El edificio antes de subir se humilla y su cúspide se erige después de la humillación. Nosotros a veces quisiéramos empezar por el piso 38 y no, hay que empezar echando bases, ¿no? El sótano. Pues que es muy bueno estar ahí arriba, ¿no? Como la veleta y el gallito y tal, y que el viento lo mueva a uno, pero que es muy aburridor ser un sillar, ¿no? Ser un adobe de esos de concreto ahí enterrado 7 metros abajo de tierra, ¿no? Nadie te va a tomar una foto, nadie te va a decir qué bonito te ves. Y a uno le gusta que le digan qué bonito se ve, ¿no? El edificio antes de subir se humilla y su cúspide se erige después de la humillación. Santo Tomás dirá que la humildad es como el fundamento negativo de la caridad, del edificio sobrenatural. ¿En qué sentido? En que quita los obstáculos que se oponen a la acción de la gracia. Por eso escribe San José María, Dios desea nuestra humildad. El niño en el pesebre nos dice, aprende de mí, ¿no? Después lo dirá también grande, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Este es el camino. Y el diablo, en cambio, dice, seréis como yo, seréis como dioses, hay que ser dioses en la vida. Y Jesús dice, no, hay que ser niño, hay que ser pobre, hay que ser morir en la cruz, hay que ser humilde, hay que ser manso de corazón, aprended de mí. Dios desea que nos vaciemos de nosotros mismos para poder llenarnos. Pretende que no le pongamos obstáculos. ¿Cuántos obstáculos te ponemos, Señor, nosotros con nuestra soberbia? Que no te pongamos obstáculos para que, hablando al modo humano, quepa más gracia suya en nuestro pobre corazón. Pues un mensaje de esta Navidad, que abramos espacio en nuestra alma a Dios. ¿Cómo? Sacando la basura de nuestra soberbia, sacando el yo, sacando el egoísmo, sacando la pereza, sacando el que dirán, tantos detalles de falta de humildad. Es a veces corriente, hay un pequeño párrafo que es como una clave de muchos factores de vida espiritual, como para la dirección espiritual, ayuda mucho pensar esto. Es a veces corriente, incluso entre almas buenas, provocarse conflictos personales que llegan a producir serias preocupaciones porque carecen de base objetiva alguna, que no me quieren, que no me saludan, que me desprecian, pero ¿quién dijo eso? Su origen radica en la falta de propio conocimiento que conduce a la soberbia.
Y entonces este es un punto muy importante de la virtud de la humildad, conocimiento propio. Saber lo indignos que somos, conocer nuestras miserias, nuestros defectos, saber que poder decirle por nombre y apellido a nuestros defectos. Yo soy perezoso, yo soy vanidoso, yo soy superficial, bueno, y que no nos dé rabia que nos lo digan. O que si alguien nos lo dice, darle gracias a Dios que lo hemos visto, que nos lo ha mostrado, que nos ha enseñado, que nos ha corregido. Eso, claro, es que es el punto del dolor porque es el punto de la soberbia. El santo agradece la corrección. El santo que se conoce, a veces le dicen una cosa y dice, si supiera cómo soy, pensaría 10 veces peor. En cambio el soberbio, hasta si le echan piropos, dice, no me echaron los piropos suficientes. Bueno, todos son caricaturas, pero estamos ahí retratados, todos y cada uno. Bueno, se nos acabó el tiempo. Aprended de mí, compartir el significado filial y redentor de su existencia, de Jesucristo, enteramente identificado con la voluntad del Padre. Pues concluyo diciendo lo que dice un teólogo al analizar esa homilía, es la humildad de corazón significa compromiso con la verdad. Santa Teresa decía, la humildad es andar en la verdad. Conocerse y aceptarse como uno es. Y su consecuencia es la paz. Y entonces así decíamos que no son tan opuestos como parecía. La humildad abre el camino para llegar a la paz. De esa manera encontramos el significado del canto del gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, a los hombres humildes que se parecen a Jesús. La paz que da el imitar la humildad de Jesús, el olvido de sí, el desprendimiento de la aprobación ajena. Ese es el camino que recorrieron María y José. Ambos fueron humildes, serviciales, entregados, generosos, olvidados de sí mismos. Pidámosles, al acercarnos al fuego de su amor familiar, que nos alcancen la gracia que el niño nos trae, los dos regalos que hemos meditado hoy, su ejemplo de humildad y el fruto de su paz.